¿Alguna vez has sentido que tu fe y tu lucha más íntima libran una guerra dentro de ti? Una guerra silenciosa que nadie ve, pero que Dios sí conoce. Te encuentras en la iglesia, levantas tus manos en adoración, sientes la presencia del Espíritu Santo, pero luego, en la soledad de tus pensamientos, en la quietud de tu habitación, emerge un enemigo que parece conocer todas tus debilidades. Un enemigo que te susurra que tus deseos son demasiado fuertes, que tu naturaleza es incorregible, que estás condenado a caer una y otra vez en el mismo ciclo de tentación, culpa y un arrepentimiento que se siente cada vez más vacío. Te preguntas, ¿cómo puedo amar a Dios con todo mi corazón y al mismo tiempo sentirme esclavo de algo que sé que lo deshonra? ¿Es esta la vida cristiana que se me prometió? ¿Una batalla constante en la que parece que siempre voy perdiendo terreno? Vivimos en una cultura que bombardea nuestros sentidos sin piedad, una cultura que ha normalizado lo profano, que ha convertido la imagen de la mujer, creada a semejanza de Dios, en un producto de consumo, en un objeto para satisfacer una curiosidad insaciable. Y nos dice que es natural, que es inofensivo, que es simplemente parte de ser hombre. Pero en lo profundo de tu espíritu sabes que no es verdad. Sientes el peso, la oscuridad que deja tras de sí. Sientes cómo ensucia tu mente, cómo enfría tu pasión por Dios, cómo levanta un muro invisible entre tú y Él. Te sientes como un hipócrita, sonriendo por fuera mientras por dentro te ahogas en un mar de imágenes y pensamientos que te avergüenzan. Pero, ¿y si te dijera que esa batalla que crees estar perdiendo no comenzó con un gran acto de rebelión, sino con algo tan sutil, tan aparentemente inofensivo, que ni siquiera lo reconociste como el enemigo? ¿Y si el primer paso hacia la ceguera espiritual no fue un grito de desafío, sino un susurro que acogiste en tu mente, una simple mirada que permitiste que se convirtiera en un pensamiento y ese pensamiento en una fortaleza? ¿Y si la llave para tu libertad no está en luchar con más fuerza, sino en entender dónde y cómo comienza realmente la guerra? En los próximos minutos vamos a desmantelar una de las fortalezas más destructivas y silenciosamente aceptadas en la vida de un hombre cristiano. Vamos a arrancar la máscara de la normalidad y la excusa para exponer la raíz de una lucha que ha mantenido a incontables hombres en cautiverio espiritual. La pregunta principal que vamos a responder hoy no es si los hombres luchan con la tentación sexual, eso es evidente. La pregunta es, ¿por qué esta lucha parece tan invencible y cuál es el verdadero precio espiritual que estamos pagando? Vamos a explorar cómo una curiosidad que parece inocente se transforma en una obsesión que contamina el corazón, distorsiona nuestra visión de la mujer y, lo más grave de todo, apaga la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. Te prometo que al final de este video no solo entenderás la anatomía de esta trampa mortal, sino que tendrás en tus manos las herramientas bíblicas y prácticas para demolerla desde sus cimientos. El acto íntimo, el pecado que se disfraza de debilidad pero que en realidad es una afrenta directa a la santidad de Dios, el núcleo de esta guerra es la lujuria. Sí, vamos a hablar de la lujuria, no como un tema tabú que se susurra en los pasillos de la iglesia, sino como lo que es, un campo de batalla por el alma de un hombre, un veneno que si no se confronta te llevará a la ruina espiritual. Si este mensaje ya está resonando en tu espíritu, si sientes que esta es una conversación que necesitas tener, te invito a que te unas a nuestra comunidad. Suscríbete al canal, dale a me gusta a este video para que llegue a más hombres que como tú y como yo necesitan escuchar esta verdad, y activa la campanita para no perderte ninguna parte de este estudio profundo. Y me gustaría saber desde dónde nos estás viendo. Deja en los comentarios tu ciudad o tu país. Es una manera poderosa de ver cómo la luz de la palabra de Dios une a sus hijos desde todos los rincones del mundo, recordándonos que no estamos solos en esta lucha. La lujuria no es simplemente un deseo fuerte. La Biblia la describe con una palabra mucho más precisa: codicia. Es el deseo de poseer, de consumir, de usar algo o a alguien para tu propia gratificación, sin importar el propósito original de Dios para esa persona o cosa.
Cuando Jesús, en el Sermón del Monte, pronunció aquellas palabras que han resonado a través de los siglos, no estaba estableciendo una nueva ley, estaba revelando la profundidad de la ley de Dios y la verdadera naturaleza del pecado. Él dijo en Mateo 5:28, «Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón». Con esta sola frase, Jesús trasladó el campo de batalla del exterior al interior. Demolió la idea de que la santidad es simplemente una cuestión de comportamiento externo. Dejó claro que la guerra no se gana evitando el acto físico, sino purificando la fuente de donde nacen todos los actos, el corazón. El problema es que nuestra sociedad nos ha entrenado para hacer exactamente lo contrario. Nos enseña a separar el acto de la intención. Mientras no hagas nada, no pasa nada, nos dicen. Mirar no es pecado, es solo fantasía. Pero la palabra de Dios es inequívoca. La lujuria es un pecado del corazón que profana el templo del Espíritu Santo. Piensa en esto por un momento. Tu cuerpo, tu mente, no te pertenecen. Fueron comprados por un precio, el precio de la sangre de Cristo, para ser la morada de Dios. 1 Corintios 6, 18, 20 es devastadoramente claro. Huid de la fornicación. El que fornica, contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando permitimos que la lujuria anide en nuestra mente, no estamos simplemente entreteniendo un pensamiento inofensivo. Estamos invitando al enemigo a profanar el lugar santísimo. Estamos permitiendo que se erija un ídolo en el templo de Dios. Y el Espíritu Santo, que es santo, no puede habitar en un templo profanado por la impureza. No es que Él te abandone, pero su voz se vuelve distante, su guía se nubla. Tu sensibilidad espiritual se adormece. La culpa y la vergüenza que sientes después de ceder a la lujuria no son solo emociones, son el síntoma espiritual de una conexión rota, de una comunión interrumpida. Es el sonido de la alarma que te indica que el templo ha sido violado. La lujuria es, por tanto, mucho más que una debilidad masculina. Es una traición espiritual. Es tomar la creación más preciada de Dios, hecha a su imagen, y reducirla a un objeto para el consumo egoísta. Es una forma de idolatría, donde el yo y su gratificación se sientan en el trono que solo le pertenece a Dios. Y el precio es altísimo. Ceguera espiritual, un corazón endurecido y una distancia abismal de la presencia de aquel que te creó para la intimidad con Él. En este video vamos a aprender a identificar esos primeros susurros, esas miradas que parecen inofensivas, y a declarar la guerra con el poder de la palabra de Dios, no en nuestras propias fuerzas, sino en la fuerza que proviene de un corazón rendido y una mente que está siendo renovada. Vamos a ser dolorosamente honestos. Una de las mentiras más grandes, una de las trampas más sutiles y efectivas que el enemigo ha plantado en el corazón de la cultura y, lamentablemente, en la mente de muchos hombres cristianos, es la idea de que la lujuria es una parte inevitable y hasta natural de la masculinidad. Se ha creado un tabú alrededor de la sexualidad dentro de la iglesia, donde se habla en susurros, con eufemismos, por miedo a ofender o a parecer demasiado carnal. Y en ese silencio, el mundo ha gritado sus propias definiciones, sus propias reglas. El mundo nos dice, los hombres son visuales, no pueden evitarlo. Nos dice, mientras no toques, no hay pecado. Nos vende la pornografía como una válvula de escape inofensiva para la tensión sexual, un mundo de fantasía que no daña a nadie. Nos presenta la masturbación como una necesidad fisiológica, una práctica saludable y normal. Y estas mentiras, repetidas hasta la saciedad, se han convertido en mitos, en fortalezas mentales que justifican un comportamiento que la palabra de Dios condena sin ambigüedad. Hoy, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, vamos a demoler esos mitos, no para condenarte, sino para liberarte. El primer mito que debemos derribar es que la lujuria es simplemente un deseo sexual exacerbado. No lo es. La lujuria es deseo distorsionado, es egoísmo en su forma más cruda. El deseo sexual, creado por Dios, busca la unión, la intimidad, el dar, el conocer y ser conocido dentro del pacto sagrado del matrimonio. La lujuria, por el contrario, busca usar, consumir, poseer y desechar para la gratificación personal.
No busca a la persona, busca el cuerpo. No busca la unión, busca el uso. Es por eso que el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribe en Primera de Tesalonicenses 4, versículos 3 al 5, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Fíjate en la distinción tan clara. Santidad y honor versus pasión de concupiscencia. La palabra griega para concupiscencia es epitumía, que significa un anhelo intenso, una codicia, un deseo desordenado. Pablo está diciendo que la voluntad de Dios, tu santificación, implica que aprendas a controlar tu propio cuerpo, a manejar tu sexualidad, no como los que no conocen a Dios, que son esclavos de sus pasiones, sino con honor. La lujuria, por tanto, no es masculinidad, es una imitación barata y pagana de la verdadera fuerza de un hombre, que reside en su dominio propio y su capacidad de honrar a Dios y a los demás, especialmente a las mujeres. El segundo mito, quizás el más extendido, es mirar no es pecado. Esta es la justificación que abre la puerta a todo lo demás. Es la pequeña grieta en el dique por la que entra un torrente de inmundicia. Pero Jesús ya demolió este argumento hace 2000 años en el Sermón del Monte. En Mateo 5:28, sus palabras son como un bisturí que penetran hasta lo más profundo del corazón. Pero yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Analicemos esto. Jesús no habla de una mirada casual, de un reconocimiento de la belleza. La palabra griega que se usa para mirar aquí es blepo, que implica una mirada intencionada, un escrutinio, un fijar la vista con un propósito. Y el propósito es claro, para codiciarla, epitumeo. Es la misma raíz que vimos en Tesalonicenses. Es mirar para desear, para poseer en la mente, para desnudar con la imaginación. Jesús eleva el estándar desde el acto físico hasta la intención del corazón. Él nos dice que el adulterio no comienza en la cama, comienza en la mirada, en el pensamiento que se permite anidar. La pornografía, por ejemplo, es la institucionalización de esta mirada lujuriosa. No es un acto sin víctimas. Cada clic, cada video visto, es participar en la explotación y degradación de una mujer, una hija de Dios. Y es un acto de adulterio deliberado en el corazón, una y otra vez. El tercer mito es el de la autonomía personal. Mi cuerpo, mis reglas. Mis pensamientos son privados y no dañan a nadie. Esta es la filosofía del individualismo moderno, pero es diametralmente opuesta a la verdad del Evangelio. 1 Corintios 6, 18 a 20 es una de las declaraciones más radicales de toda la Escritura sobre nuestro cuerpo. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tus pensamientos no son privados para Dios. Tu cuerpo no es tuyo, es un templo, un lugar sagrado comprado con la sangre de Cristo para que el Espíritu Santo habite en él. Cuando te entregas a la lujuria, ya sea a través de la pornografía, la masturbación compulsiva o la fantasía, no estás cometiendo un pecado privado. Estás cometiendo un acto de profanación. Estás invitando a la inmundicia al lugar santísimo. Estás pecando contra tu propio cuerpo, manchando el templo, entristeciendo al espíritu que mora en ti. No hay nada inofensivo en ello. Es un acto de rebelión espiritual que crea una barrera entre tú y Dios. Si esta verdad está rompiendo las cadenas de la mentira en tu vida, si estás empezando a ver la gravedad de lo que el mundo llama normal, te animo a que te suscribas a este canal y actives las notificaciones para que no te pierdas el resto de este estudio. Dale a me gusta para que este mensaje de libertad llegue a otros hombres que lo necesitan. Y si hoy, en este momento, decides aceptar la soberanía de Cristo sobre tu mente y tu cuerpo, y deseas su salvación y su perdón, escribe "acepto" en los comentarios. Que sea tu declaración de guerra contra las mentiras del enemigo. Finalmente,
La cultura nos ofrece una estrategia equivocada para lidiar con la tentación. Enfréntala, entiéndela, gestiónala. Nos dice que debemos explorar nuestra sexualidad sin reprimir nada. La Biblia ofrece una estrategia completamente diferente. 2 Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. La palabra de Dios no dice negocia con las pasiones juveniles, no dice analiza tus pasiones, dice huye, corre por tu vida. La imagen es de alguien que escapa de un edificio en llamas. No te detienes a admirar las llamas ni a analizar la estructura del fuego, simplemente corres. Huir de la lujuria significa tomar medidas drásticas. Significa instalar filtros en tus dispositivos. Significa rendir cuentas a otro hermano en la fe. Significa evitar lugares, películas, series o situaciones que sabes que son un campo minado para ti. No es debilidad, es sabiduría bíblica. Es reconocer que en nuestra propia fuerza somos débiles, pero en la obediencia radical a la palabra de Dios encontramos su poder. La estrategia de Dios no es luchar de frente con la tentación sexual en el poder de nuestra carne. Es cortar la fuente, morir a ella y correr hacia Él, siguiendo la justicia, la fe y el amor en comunidad con otros que buscan un corazón limpio. Estos mitos son las barras de la prisión que te han mantenido cautivo. Pero la verdad de la palabra de Dios es la llave que puede abrir esa celda. Y el primer paso es reconocer la mentira por lo que es y abrazar la verdad que te hace libre. Hemos arrancado las máscaras de los mitos culturales que intentan normalizar un veneno espiritual. Pero ahora debemos ir más allá. No basta con saber lo que está mal, necesitamos anclarnos en lo que es eternamente verdadero. Necesitamos entender el diseño original de Dios para no conformarnos con las imitaciones baratas del enemigo. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre la sexualidad, la pureza y esta batalla que libramos en el corazón? A veces se nos presenta un Dios que solo dice no. No hagas esto, no toques aquello. Pero esa es una caricatura. El Dios de la Biblia es un Dios de sí. Él dijo sí a la creación, sí a la belleza, sí a la intimidad. Él creó el deseo sexual. No es un error, no es una consecuencia de la caída. Es un regalo poderoso, un reflejo de su propia naturaleza relacional, diseñado para ser expresado en el contexto más sagrado y seguro, que Él mismo instituyó, el pacto del matrimonio. En el matrimonio, el acto íntimo es un lenguaje, una forma de decir con el cuerpo lo que ya se ha prometido con el alma. Soy todo tuyo y solo tuyo. Es un acto de entrega, de conocimiento mutuo, de vulnerabilidad y de unidad que representa el misterio de la unión entre Cristo y su Iglesia. Cuando entendemos esto, la perspectiva sobre la lujuria cambia radicalmente. La lujuria no es simplemente sexo fuera del matrimonio. La lujuria es la perversión de este regalo sagrado. Es tomar el lenguaje del pacto y convertirlo en un monólogo de egoísmo. Es robar un don que fue diseñado para la unidad y usarlo para la gratificación personal y aislada. Por eso, el impacto de la lujuria en nuestra relación con Dios es tan devastador. No es que Dios se enfade porque rompiste una regla arbitraria, es que el corazón de un padre se rompe al ver a su hijo tomar el regalo más íntimo que le dio y profanarlo, usarlo de una manera que lo hiere a él y a los demás y que en última instancia lo destruye a sí mismo. Consideremos de nuevo la enseñanza de Jesús en Mateo 5:28. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Jesús no está añadiendo una nueva capa de legalismo, está revelando la raíz. El acto físico del adulterio es solo el fruto amargo de una semilla que fue plantada mucho antes en el jardín de la mente. La semilla es la codicia, el deseo de poseer lo que no te pertenece. Cuando permites que esa semilla germine, cuando riegas ese pensamiento con la imaginación, ya has cometido la traición en el lugar donde reside tu verdadera lealtad, tu corazón. Y esto tiene consecuencias directas y terribles para tu comunión con Dios.
El apóstol Pablo en 1 Corintios 6 nos da una de las imágenes más poderosas y aleccionadoras. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Piensa en el templo del Antiguo Testamento. Era un lugar sagrado, apartado, consagrado para la presencia de Dios. Había reglas estrictas sobre quién podía entrar y qué se podía llevar adentro. Cualquier cosa impura profanaba el templo y era una ofensa gravísima. Ahora Pablo nos dice, ese templo, ese lugar santísimo, eres tú. Dios no habita en edificios hechos por manos humanas, ha elegido habitar en ti. Cuando practicamos la lujuria, cuando consumimos pornografía, cuando nos entregamos a la fantasía, estamos en un sentido muy real abriendo las puertas del templo y permitiendo que la inmundicia entre y profane el lugar donde mora el Espíritu Santo. ¿Significa esto que el Espíritu Santo te abandona? No, la promesa de Cristo es que nunca nos dejará ni nos desamparará, pero sí significa que lo entristecemos. Efesios 4:30 nos advierte, «Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». La palabra contristar significa afligir, causar dolor. Cuando pecamos deliberadamente, especialmente con un pecado que profana su templo, causamos dolor al Espíritu de Dios que vive en nosotros. Su voz se vuelve más difícil de oír, nuestra sensibilidad a su guía se adormece, la alegría de nuestra salvación se desvanece, reemplazada por una nube de culpa y vergüenza. La conexión no se corta, pero se llena de estática. La intimidad se enfría. Te encuentras orando y tus palabras se sienten vacías porque hay un ídolo no confesado en el altar de tu corazón. Tu elección sexual, tu vida mental, no es un compartimento separado de tu vida espiritual, son una y la misma cosa. O glorificas a Dios con tu cuerpo y tu espíritu, o lo deshonras. No hay término medio. Si esta verdad sobre la santidad y la libertad en Cristo está resonando en tu corazón, si estás cansado de la estática en tu conexión con Dios, te pido que des un paso de fe ahora mismo. Suscríbete a este canal para seguir profundizando en la palabra de Dios, dale a me gusta para que este mensaje de esperanza llegue a otros hombres y activa la campana para no perderte nada. Y si hoy decides rendir esta área de tu vida a Jesús, si quieres su perdón y su poder para vivir en pureza, escribe acepto en los comentarios. Que sea tu declaración de que ya no quieres ser esclavo, sino un hijo libre que honra a su padre. Entonces, ¿cuál es la solución bíblica? No es como el mundo sugiere, la autoayuda, la gestión de impulsos o simplemente intentar con más fuerza. La fuerza de voluntad humana es finita y fracasará. La solución de Dios es una combinación de rendición radical y empoderamiento sobrenatural. Primero, la rendición. 2 Timoteo 2:22 nos da un mandato claro e inequívoco. Huye también de las pasiones juveniles. No dice razona con ellas, no dice entiéndelas, dice huye, corre en dirección opuesta. Esto es eminentemente práctico. Significa identificar tus detonantes y eliminarlos sin piedad. Si es tu teléfono, instala filtros y rendición de a cuentas. Si son ciertas películas o series, deja de verlas. Si es el aburrimiento y la soledad, llena ese tiempo con oración, con la palabra, con la comunión con otros hermanos. Huir no es de cobardes, es de sabios que conocen la debilidad de su propia carne y la ferocidad del enemigo. Es la estrategia de José, que huyó de la esposa de Potifar dejando atrás su manto antes que pecar contra Dios. Pero huir es solo la mitad de la ecuación. No puedes simplemente crear un vacío, debes llenarlo con algo superior. Por eso Pablo continúa en ese mismo versículo. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huimos de algo para correr hacia algo. Corremos hacia Cristo. Y la herramienta principal para esta carrera es la renovación de nuestra mente, como dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La batalla por la pureza se gana o se pierde en el campo de batalla de la mente.
Debes arrancar las mentiras que has creído y reemplazarlas deliberadamente con la verdad de la palabra de Dios. Cuando un pensamiento lujurioso venga a tu mente, no intentes simplemente suprimirlo. Atácalo con la verdad. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Fui comprado por un precio. La voluntad de Dios es mi santificación. Estoy llamado a honrar a cada mujer como a una hermana en Cristo. Llena tu mente con las Escrituras. Memoriza versículos sobre la pureza. Medita en la belleza de la santidad de Dios. Con el tiempo, a medida que tu mente se sature de la verdad, las mentiras del enemigo perderán su poder. Finalmente, saca el pecado a la luz. Santiago 5:16 dice: Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La lujuria prospera en el secreto, en la oscuridad, alimentada por la vergüenza. El enemigo te susurra que eres el único, que si alguien supiera lo que piensas, te rechazarían. Es una mentira diseñada para mantenerte aislado y derrotado. Encuentra a un hermano maduro en la fe, un mentor, un pastor, y confiesa tu lucha. La confesión rompe el poder del secreto y te permite experimentar la gracia y el poder de Dios a través de la comunidad del cuerpo de Cristo. No estás solo. La lucha que enfrentas no es una señal de que eres un cristiano fallido, es una señal de que estás en una guerra. Y como la premisa nos recuerda, la lucha de un hombre es el horno donde Dios lo fortalece. Dios no te está castigando con esta tentación, te está invitando a depender de Él de una manera más profunda, a descubrir que su gracia es suficiente y que su poder se perfecciona en tu debilidad. La santidad no es la ausencia de tentación, es la presencia del poder de Dios en medio de ella. Hemos desarmado las mentiras y hemos establecido el fundamento de la verdad bíblica, pero ahora debemos caminar por un terreno más sombrío, un terreno que muchos intentan evitar, pero que es crucial para entender la urgencia de esta batalla. Debemos hablar de las consecuencias, no de las consecuencias sociales o relacionales, que son graves, sino de las consecuencias más profundas y aterradoras. El impacto directo que el pecado sexual, y en particular la lujuria practicada en secreto, tiene sobre tu alma y tu conexión con el Dios vivo. Imagina que tu relación con Dios es una línea de comunicación directa, una conexión de alta velocidad con el cielo. La oración es tu voz, y el Espíritu Santo es la respuesta, la guía, el consuelo que recibes. Cuando permites que la lujuria entre en tu vida, no es que Dios corte la línea, Él nunca lo hace. Eres tú quien, con cada clic, con cada fantasía alimentada, introduce estática en esa conexión. Al principio es un ligero zumbido, apenas perceptible. Puedes seguir orando, leyendo la Biblia, yendo a la iglesia, pero la voz de Dios se vuelve un poco más difícil de discernir. Su presencia, que antes era palpable, ahora se siente distante. Sigues adelante, justificándote, minimizando el pecado. Es solo una debilidad, te dices, Dios entiende. Y con cada acto de lujuria, la estática aumenta. El zumbido se convierte en un ruido ensordecedor. Tus oraciones empiezan a sentirse como si golpearan contra un techo de bronce. Lees la palabra y las letras parecen muertas en la página, sin vida, sin revelación. Vas a la iglesia y mientras otros levantan sus manos en adoración genuina, tú te sientes como un actor, un hipócrita, interpretando un papel. Sientes la culpa como un peso físico en tu pecho, la vergüenza como un manto que te aísla de todos, pero sobre todo de Dios. Este no es un sentimiento imaginario, es la consecuencia espiritual directa de profanar el templo. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, lo experimentó de la manera más dolorosa tras su pecado con Betsabé. Su Salmo 51 no es solo una petición de perdón, es el grito desesperado de un hombre que ha perdido lo más valioso que tenía, la intimidad con su Creador. Clama en los versículos 11 y 12, «No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente.
David no estaba pidiendo que no le quitaran la salvación, estaba suplicando que no le quitaran la comunión, la presencia. Había experimentado el silencio de Dios y era un infierno peor que cualquier castigo terrenal. La lujuria te lleva a ese mismo desierto espiritual. Te roba el gozo, te silencia la alabanza, convierte tu vida de fe en una rutina religiosa vacía, porque el corazón de la relación, la comunión íntima con el Espíritu Santo, ha sido entristecido y apagado. El pecado sexual no confesado y no abandonado es un veneno de acción lenta que adormece tus sentidos espirituales hasta que te encuentras vagando en una niebla, incapaz de encontrar el camino de regreso a casa, olvidando incluso cómo sonaba la voz de tu padre. Pero en medio de esta oscuridad hay una gloriosa esperanza. La misma gracia que expone la devastación del pecado es la que ofrece un camino de restauración total. He conocido a hombres como Marcos, que vivieron durante más de una década en esta doble vida. Un líder de jóvenes respetado en su iglesia durante el día y un esclavo de la pornografía por la noche. Me contaba cómo sentía que su alma se estaba partiendo en dos. El cinismo crecía en su corazón y empezó a dudar de la existencia de un Dios que permitía que estuviera tan roto. La estática era tan fuerte que ya no esperaba escuchar nada. El punto de inflexión llegó una noche después de otra caída, cuando se miró al espejo y no reconoció al hombre que veía. Roto y desesperado, cayó de rodillas y por primera vez en años fue brutalmente honesto con Dios. No hubo excusas, no hubo justificaciones, solo un grito de auxilio. Al día siguiente, con un miedo que le paralizaba, confesó su lucha a su pastor. Me dijo que en el momento en que las palabras salieron de su boca, sintió como si unas cadenas físicas se rompieron. La confesión no trajo condenación, sino gracia. Trajo luz a la oscuridad, y en esa luz el poder del pecado comenzó a menguar. Hoy, Marcos lidera un ministerio para hombres que luchan con la pureza sexual, y su testimonio no es sobre su fuerza, sino sobre la abrumadora gracia de un Dios que se especializa en restaurar ruinas. O la historia de Javier, un joven que llegó a Cristo desde un mundo de adicciones, donde la pornografía y los encuentros casuales eran la norma. Cuando aceptó a Jesús, sintió un gozo y una libertad que nunca había conocido. Pero los viejos hábitos eran fuertes, la tentación le acechaba y cayó varias veces. La vergüenza casi le hace abandonar la fe, creyendo la mentira de que era demasiado sucio para Dios. Pero un hermano mayor en la fe le compartió 2 Timoteo 2:22. Huye de las pasiones juveniles. Le explicó que la estrategia de Dios no era intentar ser más fuerte que la tentación, sino ser más sabio. Juntos tomaron medidas radicales, instalaron software de rendición de cuentas en su teléfono y ordenador. Javier borró sus redes sociales por un tiempo. Empezaron a reunirse semanalmente para orar y leer la Biblia. Javier huyó de la tentación y corrió hacia la comunidad y la palabra. Hoy, años después, está felizmente casado y sirve a Dios con un corazón puro. Su libertad no llegó por un esfuerzo sobrehumano, sino por una obediencia radical y humilde a los principios de Dios. Estas historias no son la excepción, son la promesa para todo aquel que se arrepiente. Esto nos lleva a una reflexión más profunda sobre la verdadera naturaleza de la libertad. Nuestra cultura nos vende una idea de libertad que es, en realidad, la peor de las esclavitudes. Nos dice que la libertad es la ausencia de restricciones, la capacidad de satisfacer cualquier deseo, de seguir cualquier impulso. Pero esta supuesta libertad siempre termina en adicción, en vacío y en corazones rotos. La lujuria es el ejemplo perfecto. Promete placer sin límites, pero entrega una jaula de compulsión, vergüenza y aislamiento. La verdadera libertad, la libertad que ofrece Cristo, no es la libertad para pecar, es la libertad del pecado. Es la liberación del poder tiránico de nuestros deseos caídos.
Los mandamientos de Dios sobre la moralidad sexual no son las rejas de una prisión, diseñadas para quitarnos la diversión. Son las instrucciones del Creador, del ingeniero de nuestra alma, que nos dice cómo estamos diseñados para funcionar y florecer. Cuando Dios dice, huye de la fornicación, es como un padre que grita a su hijo, no toques el fuego. No lo hace para restringir su libertad, sino para salvarlo del dolor. La verdadera libertad se encuentra en el dominio propio, en la capacidad, por el poder del Espíritu Santo, de alinear nuestros deseos con el diseño de Dios. Es la libertad de ver a una mujer y honrarla como una hermana en Cristo, no como un objeto. Es la libertad de tener una mente clara y un corazón limpio para poder escuchar la voz de Dios sin estática. Es la libertad de vivir sin la carga aplastante de la culpa y el secreto. La lucha que enfrentas, como dice nuestra premisa, es el horno donde Dios te fortalece. Es la invitación a dejar de confiar en tu propia fuerza y a descubrir la libertad y el poder que solo se encuentran en una rendición total a Él. Si este mensaje de libertad real, de una vida sin la estática del pecado, está hablando a tu corazón, te invito a formar parte de esta comunidad. Suscríbete al canal, dale a me gusta para que este video pueda llegar a más hombres que necesitan escuchar que hay esperanza, y activa las notificaciones para no perderte las herramientas que compartiremos. Y si hoy, en este momento, quieres aceptar esa libertad que Cristo ofrece, si quieres su perdón y el poder de su Espíritu para caminar en pureza, escribe acepto en los comentarios. Que sea tu declaración de que has terminado con la esclavitud y eliges la verdadera libertad en Él. Hemos llegado a un punto de decisión. Después de todo lo que hemos hablado, de haber desmantelado las mentiras, de haber examinado la verdad de la palabra y de haber contemplado las devastadoras consecuencias del pecado, la pregunta ya no es abstracta. La pregunta es para ti, ahora mismo, en la quietud de donde sea que estés escuchando esto. ¿Dónde te encuentras en este campo de batalla? Tómate un momento, sé brutalmente honesto contigo mismo y con Dios, que ya conoce tu corazón. Tus elecciones, las que hacen secreto cuando nadie te ve, ¿se alinean con la voluntad de Dios para tu vida, que es tu santificación? ¿O estás viviendo en una tregua peligrosa con un enemigo que solo busca devorarte? Piensa en ello. ¿Cómo has estado viendo a las mujeres que Dios pone en tu camino? Como hermanas en Cristo, portadoras de la imagen de Dios, dignas de todo honor y protección? ¿O como un desfile de imágenes para tu consumo mental, objetos para satisfacer una curiosidad que sabes que deshonra a tu Creador? Te invito a una reflexión aún más profunda. ¿Cuál ha sido el impacto real de estas elecciones en tu vida espiritual? No pienses en lo que deberías sentir, piensa en lo que realmente sientes. ¿Dónde está el gozo de tu salvación que David temía perder? ¿Dónde está esa paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Dónde está la confianza para acercarte al trono de la gracia? ¿O te sientes indigno, cubierto de una vergüenza que te mantiene a distancia? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste claramente la voz suave y apacible del Espíritu Santo guiándote, animándote, convenciéndote de pecado con amor? ¿O su voz ha sido ahogada por la estática de la culpa y la justificación? La lujuria, ese pecado íntimo y central, no solo te roba la pureza, te roba la comunión, te roba la vida abundante que Cristo vino a darte. Te convierte en un soldado cansado, luchando en sus propias fuerzas, en lugar de un hijo amado que descansa en el poder de su Padre. Hoy es el día de contar el coste. Hoy es el día de decidir si el placer fugaz de un momento vale la pena por la pérdida de la presencia de Dios. Y si al hacer este examen de conciencia sientes el peso de tu fracaso, si te sientes abrumado por la culpa, si la voz del acusador te susurra que estás demasiado sucio, que has ido demasiado lejos, que Dios ya se ha cansado de perdonarte, quiero que escuches con toda la atención de tu espíritu. Esa es la última y más desesperada mentira del enemigo.
porque justo en ese punto de quiebre, en ese reconocimiento de tu total bancarrota espiritual, es donde la gracia de Dios brilla con más fuerza. La esperanza no se encuentra en prometer que lo harás mejor la próxima vez. La esperanza se encuentra en el arrepentimiento. Y el arrepentimiento bíblico no es simplemente sentirte mal por lo que hiciste, es estar tan devastado por tu pecado que decides, con la ayuda de Dios, darle la espalda por completo y correr en la dirección opuesta, hacia los brazos abiertos de tu Padre. Es el momento en que dejas de decir lo siento para empezar a decir no quiero esto nunca más en mi vida, quiero lo que tú tienes para mí. Es un cambio de mente, un cambio de lealtad, un cambio de dirección. Dios no te está esperando con un ceño fruncido y una lista de tus fallos. Te está esperando como el padre del hijo pródigo, escudriñando el horizonte, listo para correr a tu encuentro, para cubrirte con su manto de justicia, para poner un anillo en tu dedo que te recuerda que sigues siendo su hijo, y para celebrar una fiesta, porque el que estaba muerto espiritualmente ha vuelto a la vida. Su oferta para ti hoy no es solo perdón, es transformación. Es el poder, a través de su Espíritu Santo, de demoler esas fortalezas mentales. Es la promesa de Romanos 12:2, de que tu mente puede ser genuinamente renovada, que tus patrones de pensamiento pueden ser reescritos con la verdad de su palabra. La lucha que has enfrentado, esa batalla que te ha llevado al límite de tus fuerzas, no ha sido en vano. Es precisamente lo que nuestra premisa nos ha estado recordando. La lucha de un hombre es el horno donde Dios lo fortalece. Dios ha permitido que sientas el calor de ese horno no para destruirte, sino para purificarte, para quemar la escoria de la autosuficiencia y para forjar en ti un carácter de acero, una dependencia total de Él, una santidad que no es tuya, sino que es un regalo de su gracia. Tu próximo paso no es diseñar un plan complicado de automejora. Tu próximo paso es el más simple y el más profundo de todos. Es arrodillarte, donde quiera que estés, y rendirte. Confesar tu pecado a Dios sin excusas, llamándolo por su nombre: lujuria, codicia, idolatría. Pídele perdón, no basado en tus méritos, sino en la sangre derramada de Jesucristo, que limpia de todo pecado. Y luego, pídele que te llene con su Espíritu Santo, que te dé el poder para huir, para luchar, para vivir de una manera que le glorifique. Y después de hablar con Dios, habla con un hombre. Rompe el poder del secreto. Busca a un pastor, a un líder, a un hermano maduro en la fe, y di: necesito ayuda. Ese acto de humildad desatará el poder de Dios y de la comunidad en tu vida de una manera que nunca has experimentado. La libertad es real y está disponible para ti ahora mismo. No es un destino lejano, es una decisión presente. La decisión de dejar de ser esclavo y empezar a vivir como el hijo libre que Dios te creó para ser. Si este mensaje ha sido la luz que necesitabas en tu oscuridad, te pido que no te quedes aquí. Únete a esta comunidad de hombres que estamos comprometidos a luchar esta buena batalla juntos. Suscríbete al canal, dale a me gusta para que este mensaje de esperanza y libertad pueda alcanzar a miles de otros hombres que están atrapados en la misma prisión de la que tú puedes salir hoy. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de las herramientas y enseñanzas que compartiremos para equiparte en este camino. Y quiero que tu primer acto de guerra contra el secreto sea en los comentarios. Si hoy has tomado la decisión de arrepentirte y aceptar la transformación que Dios ofrece, escribe: soy libre en Cristo.
Que no sea solo una frase, sino el himno de tu corazón, la declaración de tu nueva identidad, el primer paso en un glorioso camino de regreso a la casa del Padre. No estás solo. La batalla es dura, pero el comandante de los ejércitos celestiales pelea a tu lado, y en él eres más que vencedor.